días, familia. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Les deseo que tengan un lindo día lleno de bendiciones. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Estaba pensando, ¿cuál es el mecanismo que utilizaron varios personajes bíblicos para conectarse con el Dios de los cielos? Seguramente usted está orando todos los días, las mañanas, las tardes o las noches, el momento en que sea, y está pidiendo en su oración varias circunstancias. Pues si usted va a la palabra de Dios, va a darse cuenta de que varios personajes tenían mucho contacto con el Señor. ¿Cómo lo hacían? Pues yo creo que la persona más importante que pisó la faz de la tierra es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice su palabra de que pasaba orando horas, mucho tiempo, noches enteras, para conectarse con el Señor, con el Dios de los cielos y hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Porque recordemos que el Señor Jesucristo vino en carne, se hizo hombre, se humilló haciéndose hombre, es decir, era 100% hombre y 100% Dios. Podía haber tenido debilidades, podía haber pecado, pero no lo hizo. Fue un hombre sin pecado. Recibió todas las culpas y pecados nuestros y se sacrificó para que nosotros seamos justificados. Pero exceptuando el caso de Jesús, usted debe haber visto varios ejemplos de personas que tenían contacto con el Señor o querían tener contacto con el Señor para recibir su voluntad, para escuchar su voz en momentos de debilidad o en momentos de victoria. Y quiero comentar con ustedes en la palabra de Dios en Salmos 144. El antecedente es un salmo de David, que aparentemente es escrito cuando David llegó a ser rey. Usted recuerda, pasó algunas vicisitudes en su vida hasta cuando fue reconocido y coronado como rey de Israel. Y escribe el Salmo 144. Si usted quiere seguir con la lectura, por favor, sintonícese con su Biblia en el Salmo 144. Y comienza diciendo el Salmo: alaben al Señor mi roca, Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él es mi aliado amoroso y mi fortaleza, mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo, en Él me refugio, hace que las naciones se sometan a mí. La oración de David comienza alabando al Señor, comienza exaltando al Señor, no comienza pidiéndole nada. Él comienza a decir las cualidades que el Padre de los cielos tiene. Pero curiosamente me llama la atención que diga dos cosas. Dice que Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Me ponía a pensar yo, ¿cómo es eso de que la guerra y la batalla se libran con las manos y con los dedos? Las armas que tenía en aquel tiempo eran espadas, lanzas. Quizás las manos podría justificar. Pero yo diría mi cuerpo, hubiese dicho mis brazos, mis músculos, porque la guerra era física en aquel tiempo. Pero entonces, ¿por qué David declara de que el Señor prepara sus manos y sus dedos para la guerra, para la batalla? Pues yo creo que la respuesta está en el mismo Salmo, en el versículo 9. Dice: te entonaré una nueva canción, oh Dios, cantaré tus alabanzas con una arpa de 10 cuerdas, con el decacordio, dice aquella otra versión. Pues tú concedes la victoria a los reyes, rescataste a tu siervo David de la espada mortal, sálvame. Entonces, la preparación que el Señor hace de las manos y de los dedos de David para la guerra, se trata de una guerra espiritual, de una batalla espiritual que David estaba librando con sus dedos, con un instrumento musical. De tal manera que las batallas que se libraba en ese tiempo, o que David libraba en ese tiempo, eran batallas espirituales con la presencia del Señor, con la ayuda del Señor, con el respaldo del Señor, a través de alabanza con instrumentos musicales. De tal manera que yo puedo ver la estrategia que Dios le dio a David. ¿Recuerda usted también? David tocaba el arpa frente al rey y el rey se tranquilizaba y los espíritus que le estaban atormentando huían a través de la alabanza al Señor. Entonces creo que es una muy buena enseñanza y estrategia que el Señor nos está dando a través de este Salmo 144 para comenzar nuestra oración, para comenzar nuestra conexión con el Padre de los cielos. Comience alabando y declarando que el Señor prepara nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla.
las manos para levantarlas, para alabar al Señor, para decirle gracias, Señor, para decirle después, dame, Señor, necesito que me bendigas, para, decía, agradecerle, levantar nuestras manos en señal de rendición a Él y de agradecimiento. Y David continúa con su oración, con su pedido. Dice, oh Señor, ¿qué son los seres humanos para que te fijes en ellos? Los simples mortales para que te preocupes por ellos, pues son como un suspiro, sus días son como una sombra pasajera. Leí los versículos 3 y 4 del Salmo 144. Claro, se humilla David, diciendo no somos nada, frente al Señor no somos nada. Voy a cambiar los términos, somos como hormiguitas frente al Señor. Hormiguitas que tenemos un tiempo de vida limitado, que tenemos muchísimas debilidades y que no somos nada delante del Señor. Y así sigue varios versículos indicando la condición de Dios, los atributos grandes del Señor y los atributos tan pequeños del ser humano, pero somos creados por el Señor. Por eso, repito en el versículo 9, dice que entonará una nueva canción, o Dios cantará alabanzas en una arpa de 10 cuerdas, y sigue diciendo, rescátame, Señor, de sus propias concupiscencias, por llamarlo así, de sus propias maldades. Rescátame a tu siervo David de la espada mortal. Sálvame, dice, sálvame de mis enemigos. Rescátame del poder de mis enemigos. Su boca está llena de mentiras. Juran decir la verdad, pero al contrario mienten. Porque los enemigos estaban diciéndole a David, atacando su personalidad, atacando su identidad, atacando todo lo que él decía a través de voces, a través de palabras. ¿Recuerdas lo que Goliat hacía frente al pueblo de Israel? Atacó su identidad. Atacó su identidad. Decía, ¿cuál es el más valiente que venga a pelear conmigo? El gigante estaba retando al pueblo. Y así el enemigo espiritual que tenemos, el enemigo espiritual nos va diciendo mentiras en nuestro pensamiento. Quizás en las circunstancias en que vivimos. Decimos siempre de que el enemigo es un ratón con megáfono. Miente. No puedes dejarte atacar por el enemigo. Por eso necesitas la presencia del Señor. Necesitas estar fortalecido por el Señor, como David lo hacía. Y comienza David, después de alabar al Señor, de decirle las características de Él, después de indicar la condición humana de humildad, de pedirle que le rescate de los enemigos, comienza a pedir por su familia. Dice en el versículo 12 que nuestros hijos florezcan en su juventud, como plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. Pide por los hijos y por las hijas, y compara y pide que sus hijos sean como plantas bien nutridas. Una planta bien nutrida está bien plantada en el suelo, tiene raíces profundas que puede absorber los nutrientes y fortalecerse y sobre todo dar buen fruto. Dar sombra, su hoja no se cae, dice el Salmo número 1, y darán su fruto a tiempo. Así David pedía que sean sus hijos, de tal manera que él pueda ser ejemplo para ellos. Y pedía al Señor sabiduría para educar a sus hijos. Y sus hijas, decía, sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. Las columnas elegantes eran las que estaban adornando el trono del rey. Las columnas eran la parte en donde estaba la silla del gran mandatario del pueblo, en este caso del Señor Jesucristo, de nuestro Padre de los cielos, y que nuestras hijas estén adornando su trono, con su testimonio, con su belleza, con su sencillez, con su dulzura, con su capacidad. Fue el pedido de David. Que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas, que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta de a 10,000. Es el versículo 13. Comienza, pidió por su familia, ahora pide por alimentos, por prosperidad, por bendición, por recursos para dar de alimentar a su familia y a su pueblo. Que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos, que ningún enemigo penetre en nuestras murallas, ni nos lleve cautivos, ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades. Y por último pide que tengamos fortaleza, que nadie venga a interrumpir, que ningún enemigo venga a interrumpir nuestra paz y nuestra bendición. Termina el versículo 15 diciendo, felices los que viven así, pues de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Por eso, quizás yo te recomiendo que utilices este modelo de oración.
No siempre, pues de pronto es uno de los tantos modelos que hay acá. De hecho, el Señor Jesucristo dio uno. David está utilizando este otro modelo. Creo que de la misma manera podemos conectarnos con el Padre de los cielos, alabando su nombre, pidiendo que fortalezca nuestras manos y nuestros dedos. Si sabes tocar un instrumento, utilízalo para alabar al Señor. Si no sabes tocar un instrumento, utiliza tus dedos para poner clic en tu equipo de sonido, en tu iPad, en tu dispositivo, para alabar al Señor. Puedes poner una linda canción que alabe el nombre del Señor, conectarte con Él, humillarte ante el Padre de los cielos, pedirle perdón por toda la maldad que cometemos, pedir por nuestros hijos, por nuestras hijas, por la familia, pedir por la provisión y terminar diciendo, felices los que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Y seguro estoy que tú tienes al Señor nuestro Dios como el Señor de tu vida, el Señor de tu familia, el Señor de tu hogar. Que el Señor te bendiga en este día.